Imagina un escenario en el que todo se apaga de una sola vez. Coches deteniéndose, teléfonos móviles sin señal, hospitales en silencio. En medio de este caos, los vecinos se reúnen, redescubriendo la conversación a la luz suave de las velas. Fue esa visión impactante que tuvo cuando Jesús reveló lo que está a punto de suceder. Y no se trata solo de energía, es una cuestión de almas. Ahora permíteme compartir una historia contigo. Mi nombre es Mark Z. Tengo 45 años y soy ingeniero de inteligencia artificial en una reconocida empresa de tecnología en California. En los últimos 20 años, mi vida ha sido como un bucle interminable de código, servidores y cafés consumidos a las 3 de la mañana. Siempre he sido aquel que cree que los datos, la lógica y los algoritmos son la esencia de todo. Si no es posible medir, para mí no es real. Crecí en el interior de Texas, donde los domingos estaban reservados para las misas en las iglesias. Sin embargo, con el paso del tiempo, fui distanciándome de ese ambiente. Las reglas eran excesivas, las opiniones muchas. La política se entrelazaba con la fe de una manera que me incomodaba. A pesar de eso, una cosa permaneció inquebrantable. Mi creencia en Dios nunca se apagó. Siempre pensé que Él era demasiado grande para encajar en una denominación o en un edificio de ladrillos. Vivo solo en una casa sencilla en las afueras de Austin. No tengo perro, pero mi sala se asemeja a una fusión entre un laboratorio y una oficina. Telones brillantes, placas de video esparcidas por todas partes y sensores que parpadean incesantemente. Mi exesposa, Allison, dejó todo atrás y se mudó a Denver hace 3 años, llevándose a nuestro hijo adolescente con ella. Hoy logramos mantener una buena relación, pero el proceso de divorcio fue desafiante y lleno de dificultades, y quizás por eso me sumergí aún más en el trabajo, pasando noches en vela, obsesionado en enseñar a las máquinas a pensar, como si al controlar lo impredecible pudiera recuperar una parte de mí. El viernes 5 de septiembre de 2025, estaba en camino a una conferencia sobre inteligencia artificial en Dallas, viajando en coche. Era muy temprano, con el sol apenas comenzando a asomarse en el horizonte y la carretera se presentaba casi desierta. Mientras escuchaba la música que sonaba en el coche, mi mente se perdía en pensamientos sobre la charla que iba a presentar. Fue entonces que, de forma inesperada, mi panel comenzó a parpadear, como si hubiera entrado en un modo de alerta. La radio show sonaba, y de repente, el volante se volvió pesado, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Por un breve momento, sentí que el aire dentro del coche se transformaba en electricidad pura, cargado de expectativa. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un destello intenso iluminó todo a mi alrededor, como si el mismo cielo se abriera ante mí. No pude frenar a tiempo y, de repente, sentí el impacto del coche girando en la pista. Luego todo se sumió en un silencio profundo. Lo que vino a continuación fue el momento más surrealista de mi vida. Me vi flotando sobre la escena del accidente, observando mi propio cuerpo atrapado entre el volante y el airbag reventado. No sentí miedo, de ninguna manera. Lo que me envolvió fue una ligereza inédita, una sensación que nunca había experimentado antes. De repente todo el peso del mundo, plazos, exigencias, deudas y la añoranza de mi hijo, se evaporó. Estaba allí, simplemente presente, completamente vivo, de una manera que ya no recordaba cómo era. Fue en ese momento que una luz brillante comenzó a acercarse. Era tan intensa y, al mismo tiempo, tan acogedora que parecía llamarme por mi nombre. Junto a esa luz, una melodía envolvente resonaba, una música que no parecía venir de ningún instrumento que conociera. Era como si el propio universo estuviera entonando una melodía celestial. La luz a mi alrededor crecía intensamente, y fue en ese instante que lo vi. Jesús estaba delante de mí. Nada de lo que había visto en películas, pinturas o leído en libros de teología podría haberme preparado para ese momento extraordinario. Se destacaba por su altura, con hombros anchos que transmitían fuerza. Su piel morena, marcada por el sol y el viento, contaba historias de jornadas vividas. La mirada que poseía era profunda, como si pudiera penetrar en el alma de quien la mirara. Sus manos, aunque marcadas por las cicatrices de la crucifixión, no presentaban heridas grotescas. Al contrario, parecían ventanas que al brillar iluminaban todo a su alrededor. Sin embargo, lo que realmente me desarmó fueron los ojos.
Reflejaban la intensidad de todas las tormentas que ya he enfrentado a lo largo de la vida. Al mismo tiempo, transmitían la ternura de un padre que reencuentra al hijo perdido después de años de separación. «Mark», dijo él, y el sonido de su voz resonó dentro de mí como un trueno perfecto, pero de una manera que no me asustó. Inmediatamente las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Era un alivio tan intenso que parecía que mi alma finalmente reconocía su verdadero nombre por primera vez. Jesús puso su mano suavemente en mi hombro, y en ese toque, una ola de amor me envolvió, desmoronando todo lo que había dentro de mí. Era un amor que superaba todo lo que había sentido, tan inmenso como el cielo de Texas, y más intenso que cualquier emoción que haya experimentado. Dedicaste tu vida a desarrollar tecnologías que transforman la vida de las personas, Mar. Él afirmó que, a lo largo de su vida, se dedicó a crear sistemas que hacen la vida cotidiana de las personas más fácil, ayudando en la toma de decisiones y, en algunas situaciones, incluso salvando vidas. Aunque nunca lo haya considerado como un ministerio, cada línea de código que contribuyó a ayudar a alguien fue, para él, un verdadero acto de servicio. Eso me golpeó como un puñetazo en el pecho. De repente me di cuenta de que siempre había algo sagrado en todo lo que hacía. Incluso en los momentos en que creía que se trataba solo de trabajo y lógica, la expresión de Jesús se volvía más seria. Ahora, necesito que mires más allá de lo que jamás imaginaste. Él continuó. Hay tormentas acercándose, tormentas que ningún satélite podrá detectar y que ningún algoritmo será capaz de prever. Habrá 3 períodos de oscuridad que pondrán a prueba cada corazón en la tierra. Te pido que examines cada uno de ellos con atención, para que puedas informar a mi pueblo. Es fundamental que no solo se preparen físicamente, sino que también fortalezcan el espíritu. De repente podríamos encontrarnos lejos de la luz radiante. Estábamos en lo que parecía ser la cima de la montaña más alta del mundo. Debajo de nosotros, la tierra se desplegaba como un mapa pulsante y vibrante. Podía observar los patrones de las nubes moviéndose, pero había algo más allí, algo que trascendía lo natural. Pude percibir la atmósfera espiritual a mi alrededor. Vi oraciones subían como un humo radiante, mientras observaba lugares donde una extraña oscuridad se acumulaba, formando tormentas espirituales sobre ciudades enteras. «Mira bien, Mark», dijo Jesús, «y dime qué puedes ver». Al principio todo parecía seguir su curso habitual. Las estaciones del año se sucedían, los vientos soplaban y el ciclo natural de la vida se desarrollaba. Sin embargo, pronto comencé a notar algo inquietante. Manchas de oscuridad comenzaron a extenderse sobre áreas densamente pobladas, no como meros fenómenos climáticos, sino como una presencia mucho más densa y amenazadora. «Señor, ¿qué es eso que estoy viendo?», pregunté, intrigado. Él me miró con seriedad y respondió. «Es el primero de 3 grandes eventos de oscuridad que se abatirán sobre el mundo. Cada uno de ellos tendrá la duración exacta de 3 días y 3 noches. Cada uno de esos desafíos será una prueba para evaluar si mi pueblo confía en mí o en su propia comprensión. Y el primero de ellos está a punto de suceder». Mi corazón se aceleró. «¿Cuándo será ese breve, Señor?», pregunté. Fue entonces cuando Jesús respondió. «El 23 de septiembre de 2025. Lo que debería ser un momento de armonía se transformaría en el inicio del período de prueba más intenso que la humanidad haya enfrentado». Mientras hablaba, observaba la oscuridad acumulándose a su alrededor. No se trataba de un fenómeno climático. Era como si el propio tejido de la realidad estuviera siendo transformado. Jesús explicó que esta primera oscuridad sería provocada por una gigantesca eyección de masa coronal. La mayor tormenta solar jamás registrada se acercaba, y su impacto en la Tierra estaba previsto para ocurrir exactamente a las 11:11 de la mañana, hora de Greenwich. Pero escucha bien, Mark, esto no será solo un fenómeno natural. El tiempo, la intensidad, los efectos. Todo eso está entrelazado en un plano mayor, destinado a despertar un mundo que se ha olvidado de cómo orar. Observé, al mismo tiempo fascinado y aterrorizado, mientras la onda electromagnética se propagaba por el planeta. Todo comenzó en el lado diurno de la Tierra, avanzando como olas que se propagan en un lago tranquilo. «Mira primero a Londres», dijo él, y yo vi. La ciudad pulsaba con su ritmo habitual esa mañana, cuando, de repente,
todo se detuvo. Los coches, antes en movimiento, quedaron inmóviles en las avenidas, como si el tiempo se hubiera congelado. Los semáforos, que antes brillaban con sus colores, se apagaron, sumergiendo el escenario en una extraña oscuridad. ¿Y los celulares? Se han transformado en ladrillos inútiles, sin vida, sin función. Hasta los relojes digitales han dejado de marcar el tiempo. La ola será tan poderosa que desactivará todo lo que tenga microchips o electrónicos avanzados. Jesús explicó eso, pero sobre todo presta atención en lo que realmente importa. No se trata solo de la tecnología que fallará. Es necesario prestar atención a las personas. Al observar más de cerca a los habitantes de esas ciudades, me invadió una sensación de asombro. Después del susto inicial, marcado por el pánico y la prisa, algo sorprendente comenzó a desarrollarse. Las personas empezaron a comunicarse de manera genuina, sin la interferencia de pantallas, notificaciones o la urgencia del día a día. Observé a extraños uniendo fuerzas para empujar coches descompuestos fuera de las calles. Vecinos que no se habían hablado en años ahora estaban compartiendo agua y comida. Muchos podrán etiquetar esto como una tragedia. Jesús estaba a mi lado cuando escuché eso. Sin embargo, aquellos que tienen ojos para ver se darán cuenta de que, en realidad, es un regalo. Durante 3 días, la humanidad tendrá la oportunidad de recordar el verdadero significado de ser humano. Las personas se detendrán, se mirarán a los ojos y se reconectarán. Sin embargo, también me reveló una realidad diferente. Observé hospitales luchando por mantener a los pacientes vivos, utilizando generadores que apenas lograban alimentar equipos complejos. Vi aviones siendo orientados para aterrizajes de emergencia, sin la ayuda de radar ni comunicación por radio. Las ambulancias permanecen paradas, incapaces de atender a los llamados urgentes. El número de muertos puede ser alarmante. Jesús, con un semblante de tristeza, reflexionó sobre la situación. En solo 24 horas, tal vez 500,000 vidas se hayan perdido. La mayoría de estas personas depende de la tecnología para garantizar su supervivencia. Pero entonces él sonrió, y lo que dijo a continuación me puso la piel de gallina. En los próximos 3 días, nacerán más personas para mi reino que en todo el año anterior. De repente, algo extraordinario capturó mi atención y me dejó sin aliento. Iglesias, sinagogas, mezquitas y templos alrededor del mundo se llenaron de personas. No era solo el miedo lo que los movía, sino también la oportunidad de encontrar algo más grande que ellos mismos. Sin la distracción de la televisión, sin la presencia incesante de Internet y lejos del ruido constante del día a día, millones de personas estaban por primera vez en décadas, permitiéndose experimentar el silencio. Jesús dirigió su mirada hacia una familia en Chicago. El padre, la madre y los hijos estaban reunidos alrededor de la mesa, conversando bajo la suave luz de las velas. Aunque compartían el mismo techo, vivían como extraños. Ahora, se estaban redescubriendo, reencontrando lazos y fortaleciendo sus vínculos. Y esta escena se desarrollaba en diversos rincones del planeta. Familias reuniéndose para leer juntas, vecinos organizando cenas comunitarias, jóvenes aprendiendo oficios de los mayores, que aún guardaban en la memoria las historias de una vida antes de la era de los smartphones. Pero lo que realmente tocó el corazón, continuó Jesús, fue lo que estaba sucediendo con la oración en estos días. De repente visualicé plazas, parques y salas transformándose en verdaderos santuarios de oración espontánea. Personas que no recordaban la última vez que oraron se arrodillaban, algunas en lágrimas, otras riendo. Todas eran conscientes de la distancia que las separaba de Dios. Podía visualizar, de manera vívida, las oraciones ascendiendo como pequeñas luces doradas, iluminando las ciudades sumidas en la oscuridad. Sin el ruido incesante de la vida moderna, finalmente lograron escuchar mi voz. Jesús comenzó a explicar. Siempre he estado en comunicación con ellos, pero el ruido a mi alrededor era ensordecedor. A medida que sus palabras resonaban, la visión comenzó a disiparse, y de repente nos encontramos nuevamente en la cima de la montaña, contemplando la tierra que giraba lentamente ante nosotros. El primer periodo de oscuridad llegará a su fin después de 72 horas, afirmó. El 26 de septiembre, exactamente a las 11:11 de la mañana, la energía comenzará a regresar. Aunque pocos equipos sufran daños significativos, el impacto espiritual será profundo y duradero. Él me lanzó una mirada que mezclaba esperanza y tristeza,
reflejando la complejidad de ese momento. Muchos saldrán de esos 3 días profundamente transformados. Vamos a vivir juntos lo que significa estar verdaderamente presentes, conectados unos a otros y a mí. Algunos decidirán adoptar este nuevo modo de vivir, incluso cuando la rutina vuelva a la normalidad. Mientras que algunos rápidamente se olvidarán y volverán a sus antiguos hábitos, nadie podrá negar en su interior que algo grandioso ha dejado una marca en sus vidas. Fue en ese momento que surgió la segunda oscuridad. Totalmente distinta de la primera, se acercará exactamente 6 meses después, el 21 de marzo de 2016. Sin embargo, esta vez no se tratará de una tormenta solar. En lugar de eso, será una oscuridad espiritual que podrá ser percibida a simple vista, pero que escapará a la medición de cualquier instrumento humano. Y yo fui testigo. Una sombra sobrenatural comenzó a expandirse desde Jerusalén, avanzando de forma inexorable hasta envolver todo el planeta. No se trataba solo de la ausencia de luz, era algo vibrante, casi tangible, como si llevara un peso propio. A medida que la noche se instalaba, la tierra fue envuelta por una extraña penumbra. Lo que más me impresionó, sin embargo, fue la manera en que las personas reaccionaban a esa oscuridad. Algunas caminaban con confianza, como si la sombra apenas las tocara, irradiando un brillo dorado que parecía emanar de su interior. Algunas personas estaban completamente consumidas por la oscuridad, tropezando, llorando y aterrorizadas, incapaces incluso de ver sus propias manos. Entonces Jesús me miró a los ojos y dijo: «Esto no se trata de luz física, Mark, se trata de luz espiritual». Jesús me miró a los ojos y explicó: «Aquellos que abran el corazón a mí llevarán mi luz interiormente y podrán ver con claridad. Por otro lado, aquellos que me rechacen enfrentarán una oscuridad más profunda que cualquier cosa que hayan imaginado». Me impresionó observar cómo familias enteras eran separadas por este fenómeno. En una de las casas, vi a los padres moviéndose con naturalidad, ayudando a los hijos menores con la tarea, como si estuvieran iluminados por una luz común. Sin embargo, el hijo adolescente que había ridiculizado la fe y se había entregado al ateísmo se encontraba encogido en un rincón, llorando, incapaz de ver ni siquiera un palmo frente a él. Esta oscuridad lo obligará a enfrentar la verdadera condición de su alma, así como a todos los seres humanos en la tierra. Jesús prosiguió: «No habrá forma de esconderse, ni espacio para fingimientos. No existe término medio. O tú caminas en mi luz, o acabas tropezando en la oscuridad que decidiste elegir. Incluso ante este escenario aterrador, yo traje misericordia». Los padres que observaban no abandonaron al hijo perdido a su propia suerte. Con ternura sostuvieron sus manos y comenzaron a orar por él, guiándolo con cuidado. En el segundo día, vi al joven caer de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro, mientras clamaba por perdón y salvación. En el momento en que sintió un verdadero arrepentimiento, una luz radiante lo envolvió, como el amanecer, disipando toda la oscuridad a su alrededor. Jesús me reveló que este patrón se repetiría millones de veces alrededor del mundo. Aquellos que abrazan mi luz se han convertido en faros para aquellos que se encuentran en la oscuridad. Los padres guiarán a sus hijos. Los vecinos se unirán en oración. Y finalmente, mi iglesia se convertirá en lo que siempre debió haber sido: un faro resplandeciente en medio de la tormenta. Vi pastores y padres que antes se dirigían a templos casi vacíos, ahora se veían rodeados por multitudes ávidas de respuestas. Sin embargo, lo que más me impresionó fue darme cuenta de que los ministros más eficaces en ese período no eran clérigos, sino personas comunes. Ellas tenían el don de compartir su fe con amor y humildad, tocando los corazones de muchos. Jesús me dirigió la mirada hacia un obrero en Detroit. Estaba en el comedor de la fábrica, rodeado por decenas de colegas, y irradiaba ese mismo brillo dorado que ya había notado en otros creyentes. Con una paciencia admirable, él compartía su sabiduría sobre cómo encontrar paz incluso en medio de aquella oscuridad sobrenatural. Nunca subió al púlpito para predicar un sermón, pero Jesús lo conoce personalmente, y eso es lo que realmente importa. A lo largo de estos 3 días, algunas de mis evangelistas más impactantes serán personas comunes: camioneros, enfermeras, profesores, mecánicos. Son individuos simples que permitirán que mi luz resplandezca a través de ellos.
Esta segunda oscuridad se extendió por exactamente 3 días. Sin embargo, a diferencia de la primera, cuando finalmente llegó a su fin, el mundo parecía haber cambiado. Lo notaba en los rostros de las personas, en la forma en que se saludaban y en la manera en que caminaban. Millones de personas habían encontrado al Dios vivo de manera palpable, y esa transformación era visible en cada uno de sus gestos. Fue entonces cuando Jesús me reveló algo que me dejó en profundo silencio. Durante estos 3 días, alrededor de 200 millones de almas me aceptarán verdaderamente como su Señor y Salvador. Iglesias alrededor del mundo se llenarán de nuevos convertidos, ansiosos por el bautismo, el discipulado y la comunión. Sin embargo, en ese momento, el semblante de Jesús se volvió serio y una sensación de peso diferente se apoderó de mí. Así, la tercera visión comenzó a dibujarse ante mí. La tercera oscuridad se acercará exactamente 3 meses después. Él anunció esto el 20 de agosto de 2026 y advirtió que sería diferente de las anteriores, mucho más desafiante. Al mirar hacia la tierra me di cuenta de que aquella última oscuridad comenzaba a formarse. Inmediatamente comprendí que se trataba de algo mucho más serio. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. No se trataba de una interrupción tecnológica como la primera, ni de una revelación espiritual como la segunda. Eso era de hecho un juicio. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. La tercera oscuridad reuniría elementos de las 2 experiencias anteriores, pero de una forma intensificada, superando todo lo que has presenciado. Jesús anunció que a las 11:11 de la mañana, la mayor tormenta solar jamás registrada golpearía la Tierra, coincidentemente acompañada por una profunda oscuridad espiritual que se extendería por todo el planeta. Esta vez los efectos serían irreversibles. Yo observaba la parte física desmoronarse como un colapso en cadena. No se trataba solo de la energía que se desvanecía. Las estructuras también se derrumbaban. Transformadores explotaban. Cables de alta tensión se rompían e incluso electrónicos simples eran consumidos por esta ola de destrucción. Aquellos que habían conseguido resistir al primer evento ahora se consumían en llamas. Como ingeniero, fue doloroso presenciar la malla eléctrica del mundo desintegrarse, como si un imán cósmico hubiera barrido nuestro tablero entero. Sin embargo, el aspecto espiritual se volvía aún más profundo. La misma oscuridad sobrenatural que se había manifestado la segunda vez regresó, ahora más densa y opresora, desvelando algo que hasta entonces permanecía oculto. Durante estos 3 días, Jesús compartió que todos tendrían la oportunidad de ver con claridad. Algunos, por primera vez, tendrán la oportunidad de vislumbrar el reino espiritual que siempre ha coexistido con el mundo físico. Aquellos que son míos podrán ver ángeles y sentirán mi presencia de una manera que alivia cualquier dolor. Aquellos que me rechazaron pronto se encontrarán con el reino de las tinieblas, con el cual venían coqueteando. Y, finalmente, comprenderán la verdadera elección que hicieron. Las escenas que se desarrollaban eran al mismo tiempo bellas y aterradoras. Vencedores rodeados de ángeles, cultos donde la presencia de Dios era tan intensa que las personas eran sanadas solo por estar presentes. Observé comunidades uniéndose de manera sorprendente, demostrando una sabiduría que claramente trascendía sus experiencias. Se organizaron para coordinar comida, refugio y atención médica con una eficiencia casi sobrenatural. Sin embargo, también he sido testigo del lado opuesto de esta realidad. Encontré personas atormentadas por demonios visibles, algunas de ellas al borde de la locura, confrontando una realidad espiritual que habían negado durante toda su vida. Otros, al dejarse llevar por la propia oscuridad que eligieron, se vuelven violentos. Este será el momento de la separación definitiva. Jesús habló con gravedad. Después de estos 3 días, no habrá más espacio para indecisiones. Las personas estarán de forma clara a mi lado o, de manera igualmente clara, en contra de mí. Los tibios, los indecisos, aquellos que deseaban aprovechar los beneficios de la fiesta sin comprometerse, ahora se ven ante una elección inevitable. Los desafíos prácticos que surgen son inmensos. Con las redes eléctricas devastadas y las cadenas de suministro desmoronadas, la civilización moderna ha llegado a un punto muerto. Sin embargo, algo despertó mi curiosidad.
Las comunidades que habían aprendido de los dos primeros eventos, especialmente los fieles que se dedicaron a fortalecer sus lazos y se prepararon espiritualmente, no solo estaban sobreviviendo, realmente estaban floreciendo. «Mira aquella pequeña ciudad en Iowa», dijo Jesús, señalando con un gesto suave. El lugar parecía casi intocado por el caos que los rodeaba. Después de la primera oscuridad, los habitantes aprendieron a valorar las lecciones que la vida les enseñó. Descubrieron la importancia de vivir de manera simple, de apoyarse mutuamente y de confiar en Dios para satisfacer sus necesidades diarias. Los lazos con los vecinos se volvieron más fuertes y juntos comenzaron a compartir recursos. Aprendieron habilidades prácticas que les ayudaron a organizarse en torno a la iglesia local. Sin embargo, esa organización no estaba marcada por el control, sino por un espíritu de servicio. El pastor, lejos de ser un dictador, lideraba con empatía y dedicación. Él realmente era un pastor. Su papel era guiar a cada persona a descubrir y utilizar sus dones en pro del bien común. Bajo su liderazgo surgieron huertos, talleres, escuelas e incluso servicios básicos de salud. Todo esto estaba cuidadosamente coordinado, pues él creía que los talentos no debían ser tratados como mercancías a ser acumuladas, sino como regalos a ser compartidos. Cuando la tercera oscuridad se instaló, Jesús permaneció firme. Estaban preparados, con comida almacenada, agua asegurada y sistemas alternativos de energía listos para ser activados. Sobre todo mantenían la fe. Mientras otras comunidades se entregaban al caos, ellos se destacaron preservando la paz, el orden y la esperanza. Sin embargo, no todos compartían ese sentimiento. Eso partió mi corazón. Muchas comunidades, incluidas diversas iglesias, no lograron soportar la intensidad del tercer evento. Observé congregaciones que, después de haber crecido significativamente durante la segunda oscuridad, comenzaron a fragmentarse ante la dura realidad de la prueba. Algunas conversiones fueron verdaderamente auténticas. Jesús se opuso a otras que, en realidad, eran decisiones impulsadas por el miedo. Cuando el confort y la conveniencia comenzaron a ser amenazados, quedó evidente que la fe de muchos era superficial. Ellos buscaban un rescate y no una relación. Milagro, no transformación. Yo vi, en medio de Grecia, pastores alejándose de su rebaño, nuevos convertidos desistiendo al darse cuenta de que seguir a Jesús exigía sacrificios. Sin embargo, también fui testigo de lo opuesto, y esa experiencia reavivó mi esperanza. Mi fe estaba siendo moldeada como oro en el fuego. Observé comunidades volverse más robustas bajo presión. El pueblo, unido, realizaba hazañas extraordinarias, pues realmente confiaba en la provisión de Dios. La tercera oscuridad perduró durante 3 días enteros. Cuando todo llegó a su fin, el mundo se transformó en algo irreconocible. La civilización tecnológica que dominó el último siglo parecía haber llegado a su límite. Sin embargo, algo nuevo comenzaba a emerger. Era una era más simple, más sostenible, más orientada hacia la comunidad y, sobre todo, profundamente arraigada en valores eternos. Fue en ese momento que Jesús comenzó a transmitirme instrucciones detalladas sobre cómo las personas pueden prepararse para todo esto. Él me explicó que las preparaciones varían según cada tipo de oscuridad. Su voz, serena y tranquila, contrastaba con la gravedad de las visiones que yo presenciaba. En septiembre de 2025 es esencial que las personas se concentren en estar espiritualmente preparadas y en adquirir lo necesario para sobrevivir 3 días sin energía. Ya en marzo de 2026, la preparación debe centrarse en el cuidado de los demás, además de un rápido crecimiento en la fe. Sin embargo, para la tercera fase, que ocurrirá en agosto de 2026, es esencial que estemos listos para cambios permanentes en nuestra civilización. Él me presentó líneas de tiempo y estrategias prácticas, pero enfatizó de manera contundente que nada de eso se comparaba a la importancia de preparar el corazón. La preparación más importante es, sin duda, la relación. Él hizo hincapié en esto. El vínculo que establecemos tanto conmigo como con otros clientes es fundamental. Aquellos que intenten enfrentar estos desafíos solos o que se unan en comunidades basadas en el miedo en lugar de la fe, seguramente enfrentarán grandes dificultades.
Aquellos que aprendan a amar y a servir unos a otros, que cultiven la confianza en mí en las pequeñas cosas, estarán preparándose para confiar en las grandes. Estos no solo sobrevivirán, sino que se convertirán en luz para los que los rodean. Jesús me pidió que compartiera un mensaje importante. Es hora de simplificar nuestras vidas antes de que la crisis nos obligue a hacerlo. Debemos aprender a vivir con menos tecnología y a valorar lo que realmente importa. Aprendan a cultivar la tierra, a reparar en lugar de desechar. Encuentren formas de entretenerse sin depender de las pantallas y busquen respuestas en las oraciones y en la sabiduría de la comunidad, en lugar de limitarse solo a Google. Él hizo hincapié en que lo que realmente importa es cultivar una intimidad genuina conmigo. No se trata solo de una religión de domingo, ni de oraciones hechas solo en momentos de emergencia. Se trata de tener una conversación diaria, sumergirse en la lectura de la palabra, practicar la adoración y vivir en obediencia. Aquellos que logren reconocer mi voz atravesarán estos tiempos oscuros con paz y un nuevo propósito. Entonces, Él me reveló algo que reavivó mi esperanza. Después de la tercera oscuridad, fui testigo de comunidades alrededor del mundo completamente transformadas. En un mundo donde la tecnología coexistía armoniosamente con la vida cotidiana, era una aliada de las personas y no una fuente de esclavitud. Recuerdo a vecinos que se conocían y se importaban genuinamente unos con otros. Era un lugar donde los niños crecían rodeados de afecto, aprendiendo no solo las lecciones de la escuela, sino también habilidades prácticas que los preparaban para la vida. Observé el trabajo y la adoración entrelazándose en un mismo espacio, como si la vida hubiera reencontrado su equilibrio. No es el fin del mundo que estoy preparando, dijo Jesús, sino el fin de un sistema que alejó a las personas de mí y unas de otras. Lo que surgirá después de estas tres oscuridades será más bello, más sostenible y más alineado con lo que siempre he soñado para la humanidad. Las iglesias griegas no eran solo lugares de culto los domingos, eran verdaderos centros comunitarios vibrantes. En esos espacios, las personas se reunían para aprender oficios, compartir comidas, criar hijos en conjunto y tomar decisiones guiadas por la oración y el consenso. Las ciudades fueron rediseñadas para que las personas pudieran caminar y conectarse con sus vecinos, viviendo en armonía con la naturaleza que las rodea. Los sobrevivientes de las tres oscuridades redescubrirán lo que realmente importa en la vida. Jesús explicó: ustedes comprenderán que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en las relaciones que cultivamos. Ustedes sentirán mi fidelidad incluso en los momentos más oscuros, y a partir de esa experiencia, construirán sus vidas sobre esa base sólida. De repente, el tono de Jesús se volvió urgente, y sentí ese tirón familiar que me alertaba de que la visión estaba llegando a su fin. El tiempo es más corto de lo que la mayoría de las personas imagina. La primera oscuridad se aproxima, y está a menos de 6 meses. Aquellos que desean prepararse deben iniciar esta jornada ahora. No es el momento de esperar a que surjan las señales, ni de aguardar a que otros comiencen a tomar la situación en serio. La hora de actuar es ahora. Él me confidenció que algunos escucharán este mensaje y tomarán acciones inmediatas, preparándose tanto física como espiritualmente. Algunos se burlarían, etiquetando todo como una fantasía o un acto de terrorismo psicológico. Sin embargo, hubo quienes comenzaron a tomar en serio mis visiones solo después de la primera oscuridad, que confirmó todo lo que había presenciado. Otros, por su parte, solo se convencieron la segunda vez. Sin embargo, aquellos que esperaran hasta la tercera oportunidad para creer, se darían cuenta de que el tiempo de preparación ya se había agotado. Fue entonces cuando sentí una fuerza tirándome de vuelta, descendiendo rápidamente hacia el cuerpo que había dejado atrás hacía horas. Recuerda, Jesús dijo, y sus palabras resonaban profundamente dentro de mí: no estás solo en este viaje. Te proporcionaré las palabras adecuadas, las puertas correctas para abrir y las personas adecuadas para escuchar. Su papel no es convencer a todos, sino ser fiel y transmitir el mensaje a aquellos que están destinados a recibirlo. Y nunca olvides, Mark, Jesús dijo, y sus palabras sonaron como un abrazo que me envolvió por completo. Estas oscuridades no son castigos. De hecho, son invitaciones.
Invitaciones para que las personas regresen a casa, para que redescubran la esencia de la vida tal como fue concebida. Son llamados para que se unan y construyan comunidades de amor, lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier tormenta. Aquellos que acepten esta invitación se darán cuenta de que incluso las noches más oscuras pueden dar origen a las mañanas más radiantes. La próxima sensación que experimenté fue el aire frío llenando mis pulmones. Estaba acostado en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban incesantemente. Frente a mí, la doctora Jennifer, mi compañera de equipo, me observaba con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. «¿Has vuelto?», exclamó ella, la emoción desbordando en su voz. Más tarde, con una mirada seria, me contó que había estado clínicamente muerto durante 3 minutos y 17 segundos. Sin embargo, para mí, la sensación fue que habían pasado horas. El coche colisionó y, en ese instante, tuve un paro cardíaco, explicó ella, mientras secaba las lágrimas que caían por su rostro. Los paramédicos lograron traerte de vuelta a la vida. Sin embargo, había la preocupación de que la falta de oxígeno pudiera causar daños cerebrales. Pero de alguna manera estaba allí, vivo. Y, en ese momento, me di cuenta de que nunca más sería el mismo hombre que había dejado Austin esa mañana. En lo que respecta al cuerpo, mi recuperación fue sorprendentemente rápida. Sin embargo, en el alma, algo había cambiado para siempre. Durante días, apenas podía hablar sobre lo que había sucedido sin dejarme llevar por la emoción. Siempre que intentaba relatar mi encuentro con Jesús y las visiones de las 3 oscuridades, el recuerdo de su presencia me hacía llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de profunda reverencia. Con el tiempo, me fui sintiendo más cómodo para compartir esta experiencia. Primero compartí mi experiencia con Jennifer y algunos amigos íntimos, quienes pronto se dieron cuenta de que algo muy profundo había sucedido conmigo. Después, hablé con un vecino anciano que siempre me incluía en sus oraciones. Por último, fui hasta el pastor Michael, de la pequeña iglesia que empecé a frecuentar en los últimos meses. Él me escuchó atentamente, casi sin parpadear, absorbiendo cada palabra que decía. Y al final él exclamó: «Esto necesita ser compartido». Con esa determinación, comenzó a anotar cada detalle de mi historia. En cuestión de días, el relato ya se estaba propagando entre las iglesias locales. Y en pocas semanas, alcanzó podcasts cristianos, emisoras de radio y comunidades de preparación en todo el país. Las reacciones fueron diversas. Mientras que muchos creyeron de inmediato y comenzaron a prepararse, otros se rieron y desestimaron, considerando aquello un delirio fruto del trauma del accidente. Sin embargo, algo sorprendente comenzó a suceder. Aquellos que tomaron el mensaje en serio empezaron a unirse, formando grupos de preparación comunitaria. Las iglesias comenzaron a promover talleres de oración, estudios bíblicos, desarrollo de habilidades prácticas y la construcción de una resiliencia comunitaria. En este contexto, las familias comenzaron a simplificar sus vidas, reduciendo la dependencia de la tecnología y aprendiendo a confiar más en Dios y unas en otras. En los últimos meses, he recorrido diversos lugares a invitación, como iglesias, escuelas, encuentros de familias y eventos de preparación. En cada uno de estos lugares, comparto un mensaje constante. Hablo sobre las fechas importantes, los 3 periodos de oscuridad y las preparaciones necesarias para cada uno de ellos. Pero sobre todo, mi enfoque es el llamado a la transformación espiritual. He sido testigo de todo. Familias dejando la agitación de las ciudades para establecerse en áreas rurales, buscando una vida en comunidad. Iglesias enteras transformando sus ministerios, poniendo en primer plano el crecimiento espiritual y el apoyo mutuo. Vi personas encontrando alegría en una vida más simple, llena de relaciones más profundas. Sin embargo, también me encontré con la resistencia a esos cambios. Algunos cristianos me acusan de sembrar el miedo, mientras que ciertos pastores se niegan a permitirme hablar en sus iglesias, afirmando que Dios jamás permitiría algo así. Otros aún sugieren que debería buscar ayuda psicológica en lugar de un púlpito. A esas personas les afirmo: nunca deseé pasar por esto. Mi elección siempre ha sido estar inmerso en la programación, en mi oficina, dedicándome a redes neuronales y modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, no puedo cerrar los ojos ante lo que he presenciado.
No puedo permanecer en silencio sabiendo que millones tienen la oportunidad de prepararse para los eventos más significativos de la historia de la humanidad. La primera oscuridad comenzará a las 11:11 de la mañana, en horario de Greenwich. Mientras escribo estas palabras, en septiembre de 2025, quedan aproximadamente 4 meses hasta ese momento. Y, a continuación, se acercará la segunda oscuridad, prevista para marzo de 2026. La tercera experiencia ocurrirá en agosto de 2026 y tendrá una duración exacta de 3 días y 3 noches. Cada uno de esos días traerá un desafío distinto para la humanidad, poniéndonos a prueba de maneras únicas. Además, estas experiencias ofrecerán oportunidades raras de crecimiento espiritual que pueden no volver a repetirse. Si estás prestando atención a lo que estoy compartiendo en este momento, eso significa que aún hay tiempo para prepararse. Y esa preparación va más allá del aspecto físico, que sin duda es importante. Es esencial también cuidar de tu bienestar espiritual y emocional, especialmente en tus relaciones. Es hora de simplificar tu vida, fortalecer tu fe, construir conexiones genuinas con otros creyentes y aprender a escuchar la voz de Dios incluso en medio del caos. ¿Te enfrentas a decisiones que tomar? Tal vez pienses que todo esto no es más que un delirio de un ingeniero que, tras un accidente, tuvo visiones mientras flotaba entre la vida y la muerte. Puedes guardar esta historia como algo curioso, pero sin gran importancia para tu rutina. Puedes optar por esperar y ver si la primera oscuridad se manifiesta antes de prestar atención a lo que digo. O, quién sabe, puedes reflexionar sobre la posibilidad de que el mismo Dios que me encontró en esa luz, el Dios que sostiene cada átomo del universo y que creó las leyes de la física que he estudiado a lo largo de mi vida, esté, en realidad, tratando de prepararte para las tormentas que están por venir. Quizás Él me dio tanto porque no quiere que estos eventos te sorprendan. ¿Quién sabe si te está invitando a ser parte de algo grandioso? Una comunidad que no solo sobrevivirá, sino que se convertirá en un faro de esperanza para aquellos que, perdidos en la oscuridad, buscan un camino. Entre ahora y el momento en que la primera oscuridad se instale, millones de personas descubrirán lo que realmente importa. Algunos encontrarán la fe por primera vez, mientras que otros redescubrirán al Dios que pensaban haber perdido. Comunidades enteras descubrirán formas sorprendentes de cuidarse unas a otras, revelando un potencial que jamás imaginaron. Y, en el corazón de este proceso, aquellos que confíen en el Señor percibirán que incluso las noches más oscuras pueden transformarse en amaneceres radiantes, llenos de luz. Las tempestades se acercan, pero la luz también está en camino. La gran cuestión es, ¿estarás preparado para enfrentar ambos? Es una historia que nos toca profundamente y nos transforma. La Biblia nos alerta sobre esto en Mateo, capítulo 24, versículo 42. Por lo tanto, estén atentos, pues no saben en qué día vendrá su Señor. Agradezco inmensamente, Mark, por compartir con nosotros esta experiencia tan profunda y llena de revelaciones. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del Altísimo iluminen tu vida, trayendo luz incluso en los momentos más oscuros. Hasta el próximo video.